Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Bueno, hoy quiero compartirte una experiencia que normalmente la gente no suele hablar de esto y que creo que es súper importante compartirlo, hablar y expresar estas emociones, ya que la muerte, por así decirlo, es un tema muy tabú, sin ni siquiera saber por qué, porque es algo que pasa a diario, pero como que la gente siempre evita ese tema de conversación cuando muere algún familiar, como que se evita hablar de esa persona por no sentirnos mal, porque no sabemos cómo la otra persona va a reaccionar, ¿no? Y al final quiero compartirte mi proceso del duelo que he vivido en estos 6 años. Ayer hizo 6 años que mi prima ya no está aquí, una persona muy importante para mí, y quiero compartirte como ese proceso que para mí fue muy significativo, muy devastador y fue bastante complicado. Entonces sé que mi experiencia puede ayudarte a, a que seas un poco más consciente de lo que estás viviendo en este momento al perder a esa persona tan importante para ti. Porque seguro que si estás viendo este vídeo es porque te ha pasado, y si no te ha pasado, quiero que seas consciente en que te va a pasar en algún momento y que depende de ti cómo vivas ese proceso y cómo tú realices ese duelo. Porque al final tenemos que responsabilizarnos al 100% de todo lo que nos pasa y de cómo reaccionamos, sobre todo, a aquello que nos ocurre y a aquellas adversidades y dificultades. Porque todo está en la mente, todo depende, todo es un proceso mental, todo es un estado mental, mejor dicho. Entonces, según cómo tú estés pensando sobre una situación que te pase, así vas a reaccionar, así vas a tener esas emociones, esas acciones y esos resultados. Y quiero compartirte mi experiencia porque quiero decirte también que el proceso del duelo no es lineal, que tú digas, vale, se muere esta persona y ya poco a poco vas para arriba. Puede serlo, tu proceso. Obviamente el proceso de cada persona es distinto, pero al final un proceso así suele ser muy de altibajos. Unos días te encuentras mejor, otros peor, otros mal, vas subiendo, bajando, pero bueno, al final siempre vas para arriba, que es de lo que se trata, ¿no? Y es también un proceso muy introspectivo, perdón, como de mirar muy internamente en ti, de indagar mucho en ti, de pasar mucho tiempo contigo a solas, de ponerle como ese nombre a esas emociones y a lo que te está pasando, que eso es súper importante, saber qué te está ocurriendo y por qué y para qué. Eso es muy importante. Y es que al final, en estos 6 años, mi proceso al principio fue muy duro. Yo los primeros meses, me acuerdo, los primeros días, las primeras semanas, estaba en shock. No, no sentía absolutamente nada. Yo lloraba, me pasaba los días en la cama, no quería salir. Recuerdo que mi madre me decía, es que como sigas así te vas a poner mala tú. Y yo decía, me da igual, me voy con mi prima. Ahí estaba siendo muy egoísta, ¿no? Porque luego lo piensas y dices, joder, le ha pasado esto a esta persona que es muy importante para mí y es una persona muy significativa en mi vida, pero ya por eso tengo que quitar mi vida y tengo que dejar de vivir yo. Entonces, si pensásemos así, entonces no viviría nadie, porque a cada persona se nos va a ir alguien importante. Y entonces no puede depender nuestra vida propia de lo que le ocurra a otra persona. Por mucho que eso nos duela, debemos de ser conscientes de memento mori. Recuerda que vas a morir. Y todo el mundo nos vamos a ir de aquí, de esta vida. Así funciona la vida. Nacer, morir. Todo el mundo sabe, y lo único claro que tenemos en esta vida es que nacemos y morimos. Es lo único que todas las personas tienen claro, y que como que estos temas se evitan hablar. El tema de la muerte es un tema tabú cuando pasa absolutamente todos y cada uno de los días. Todos los días muere muchísimas personas, muchísimas. ¿Qué pasa? Que nos damos cuenta de eso cuando nos toca vivirlo a nosotras y nosotros. Pero hay que tenerlo súper presente porque hoy estamos aquí y no sabemos qué va a pasar dentro de media hora, ni dentro de una hora, ni mañana, ni la semana que viene, ni mucho menos al año que viene. O sea, no tenemos ni absolutamente ninguna
idea de lo que puede ocurrir. Entonces, eso, como te estaba diciendo, mi proceso al final fue muy duro porque yo también me cerré muchísimo, no quería ayuda de nadie, estaba muy cerrada, era como, ya me ha quitado, esa persona estaba muy enfadada con la vida, decía es que la vida es una mierda, la vida se lleva a las mejores personas, no entendía la vida, estaba muy, muy, muy enfadada, no sabía. Ya te digo, le ponía eso, que la vida era una mierda, que no valía para nada, que es que no sé qué hacíamos aquí, con tanto sufrimiento en la vida. Pero realmente la vida es una absoluta maravilla. Es asombrosamente maravillosa. Y si tú la ves como que es un asco, que no vale para nada, que no sabes qué haces aquí, todo lo que te pase va a ser muy negativo, pero porque tú estás atrayendo esa vida. Por eso sé que en estos momentos es complicado pensar que la vida es maravillosa, que todo lo que pasa es súper bueno, todo lo que pasa es necesario para tu aprendizaje, para tu desarrollo, para tu crecimiento, que todo es una oportunidad de aprender y de crecer. Sé que en estos momentos es complicado que pienses así, pero tienes que empezar a verlo así, porque si no va a ser un proceso bastante duro, del que te va a costar muchísimo salir de ahí. Y no pasa nada porque unos días, como te digo, vas a estar mal, no te va a apetecer hacer lo mismo. No pasa nada, absolutamente nada. Tienes que permitir sentir cada una de las emociones que estén aflorando en ti. Pero es muy importante que te hagas presente cómo te estás sintiendo y que lo tomes como un trabajo y un desarrollo personal interno para salir muchísimo más fuerte de lo que estás viviendo. Porque, como te digo, al principio yo decía, no le encontraba sentido a la vida, no sabía, no estaba súper mal, como te digo, no quería ayuda de nadie. Luego con los meses como que probé psicólogos, psicólogas, y yo veía que no me estaban ayudando, no me sentía a gusto con nadie hablando sobre el tema, me pasaba todo el día llorando, y claro, como te digo, siempre es un tema tan tabú que las personas de tu alrededor también como que no saben reaccionar en ese momento, porque no saben si lo mejor es hablar del tema o no tocarlo para que no te duela. Desde aquí te digo que hables muchísimo de esa persona, que hables muchísimo de ella, porque eso te va a ayudar a mantenerla cerca y a que poco a poco ese duelo se vaya superando y ese dolor se vaya aliviando. Porque las personas lo que hacen es, se ha muerto esta persona, boom, ya no hablar de ella. Cuando es totalmente lo contrario, lo contrario. Hay que mantenerla en las memorias y hablar bien de ella y sacar aprendizajes y contar anécdotas de todo lo que has vivido con esa persona para hacerlo mucho más llevadero, porque eso te va a ayudar muchísimo a sobrellevarlo mucho mejor. Pero lo que te quiero decir es que te permitas ser y te permitas sentir cada día, cada proceso, como te digo, es diferente, que seas muy consciente de que tienes que vivir, que mereces vivir tu vida, que mereces cumplir tus sueños, cumplir tus metas. Obviamente, esa persona siempre va a ir contigo, esa persona se ha ido del plano físico. Es como que yo he aprendido a ver la muerte como que tenemos un cuerpo y al final el cuerpo es prestado por el universo, por la naturaleza, por Dios, por lo que tú creas. El cuerpo es algo prestado que te está dejando la vida para que tú experimentes en este plano físico, ¿no? Al final lo que te pertenece a ti es tu alma, es lo único que tenemos propio. Entonces, el cuerpo te lo está prestando y en algún momento te lo va a pedir de vuelta, porque es un préstamo, al igual que tu casa, tu coche, tu móvil, absolutamente todo, tu familia, todo. Entonces, como es un préstamo, en algún momento, como te digo, te lo va a pedir. Simplemente te lo ha dejado para que experimentes tu mejor vida en este plano físico. Entonces, como te digo, cuando te lo pida, se lo tienes que dar y no hay marcha atrás. Entonces, míralo desde esta perspectiva. A mí me ayudó muchísimo a entenderlo todo mucho mejor y a quitarme ese dolor y ese sufrimiento de no entender la vida. Es como que, vale, mi prima hace 6 años como que
ya se le acabó, por así decirlo, su experiencia, y como que la naturaleza, Dios, el universo le pidió el cuerpo de vuelta y ella estaba viviendo otra vida muchísimo mejor, porque yo sé que quiero pensar así, que lo que viene después es mucho mejor y ya está. Pero no por ello se acaba mi experiencia en esta vida ni debe acabarse la tuya. Tienes que sacar fuerzas, o sea, experimentar, eh, ser muy consciente y dejarte sentir y dejar que tu cuerpo experimente cada una de esas emociones que son súper necesarias para florecer y salir muchísimo más fuerte con lo que has vivido y con lo que has experimentado. No quiero extenderme muchísimo más, así que espero que te saques alguna píldora de esto que te he compartido. Podría hablar muchísimo más de este tema, de todo lo que he vivido, de cómo he intentado superarlo, de cómo lo he superado. O sea, como te digo, no se supera nunca, pero de cómo aprender a vivir tras la muerte de una persona tan significativa en tu vida. Y a no recordarla siempre con ese dolor y ese sufrimiento, y que sea de una manera más alegre y como hay que recordar a las personas que se van, ¿sabes? No puedes estar recordándolas siempre y llorando y pasándolo mal, porque al final te estás perjudicando a ti. Entonces tienes que ser consciente de, recuerda siempre memento mori, vas a morir tú también. Así que asegúrate de experimentar y vivir la vida que tú quieres y de no dejarte nada, porque si no luego te vas a arrepentir. Así que un besazo, un abrazo enorme y muchísimo ánimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.